Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenos días. Soy el pastor Luis Aires de la misión Monte Sinaí y estoy transmitiendo desde Huinalá, Podaca, en Monterrey, Nuevo León. Somos una iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios y me da mucho gusto poder saludarles hoy, miércoles. Ya estamos a miércoles 26 de agosto, gracias al Señor. Y glorifico a Cristo por un día más que nos regala. Buenos días, Alfredo, qué gusto saludarte, hijo. Mi hermana Cande, Dios me le bendiga, buenos días. Mamita, muy buenos días. Ya estamos listos aquí para transmitir. Y bueno, pues ya también allá en la iglesia está mi esposa y mi suegra con la vendimia y preparando a mi esposa todo para hacer donas. Ya sabe usted que nosotros somos como el apóstol Pablo, le entramos a la chamba para no ser carga. Le entramos a la chamba para salir adelante con los gastos. Y bueno, pues esa es la vida del ministerio. Glorifico a Dios por la fuerza y la salud que nos regala, por la sabiduría y el talento que le ha dado a mi esposa, sus fuerzas, el amor por la obra. Y pues al ratito también ahí vamos a estar apoyando en la elaboración. Doctora Rosy, muy buenos días, Dios me le bendiga. Hoy tenemos la continuación en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, y vamos a leer del capítulo 13 al 15. Lore Hernández, muy buenos días, mi hija, ¿cómo amaneció? Ayer nos gozamos de una manera especial ahí en la enseñanza bíblica, el tema buenísimo, la segunda venida de Cristo, el Armagedón, el milenio y los eventos que conlleva. Lamentablemente a la casi, ¿qué será? A las 3/4 de la transmisión tuvimos problemas ahí cuando estábamos transmitiendo empezó a llover, tremendo, ¿verdad? Empezó a llover y bueno, yo le atribuyo eso a las fallas, así que bueno, el Señor nos ayude a seguir compartiendo la enseñanza bíblica, lo que se alcanzó a transmitir, pues quedó ya ahí en el Facebook y también en el YouTube. Recuerde que todo lo que se transmite en la iglesia pasa también a la página de YouTube. Cuando usted entre ahí a la página de la iglesia, viéndolo de frente del lado izquierdo, está ahí la columna que tiene los videos, notas y todo eso. Ahí también en esa columna dice YouTube. Píquele ahí, lo manda directamente al YouTube a la página de la iglesia. Y en donde dice notas, ahí subimos los sermones. Estos 2 últimos domingos no me aparece la opción para poder seguir subiendo. Si alguien le entiende a esto de subir notas ahí en el Facebook, pues le agradeceré que me pase el tip, porque no aparece la opción para agregar notas. Así que bueno, pues los sermones los voy a tener que subir ya de otra manera ahí en el Facebook, para que los tengan ustedes por escrito y puedan disfrutar de toda la información, ya que solo se puede predicar una parte, pero el resto usted se quedaría ahí con él. Muy buenos días, Ana Villela. Claro que sí, vamos a estar orando por Houston, que está ahorita en alerta por el huracán. Estamos allí pendientes en las noticias, igual con los incendios que hay por acá, por este lado de Florida. Bien, estamos orando al Señor. Tenemos gente, tenemos hermanos en Cristo ahí. Y bueno, pues estamos orando por todos ustedes, por Ecuador también. Allá tenemos hermanos en Cristo que de repente se comunican en Dallas, Texas. También tenemos ahí hermanos que se comunican y estamos orando por todos ellos, que el Señor Jesucristo les dé victoria y todo salga bien. Mi hermana Vale, Dios le bendiga, hermana, muy buenos días. Qué bueno que estamos aquí reunidos. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, te damos gracias, poderoso Rey de Gloria. Tu nombre es glorificado, mi Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú haces posible que nos levantemos de la cama, Señor. ¿Cuántos esta mañana ya no se pudieron levantar, mi Dios? ¿Cuántos están postrados en la cama, enfermos? Y a ti te ha parecido bueno que nosotros hayamos podido levantarnos y estemos con bien y salud. Yo glorifico tu nombre, Señor, porque a ti te ha placido regalarnos la oportunidad de adorar y glorificar tu nombre.
Gracias, Cristo Jesús, por esta oportunidad y la aprovechamos también pidiéndote perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras ofensas, que perdones el abandono en que te tenemos, Señor. Perdónanos, Señor Jesucristo, porque podemos hacer lo bueno y no lo hacemos, y esto es pecado para nosotros. Perdónanos, Señor, porque buscamos de tu presencia solo cuando te necesitamos. Perdónanos, mi Dios. Gracias por tu misericordia, por tu amor, porque nos permites acercarnos confiadamente a tu trono de gracia, de gloria, de poder. Bendito sea tu santo y glorioso nombre. Recibe la gloria, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermana Flor, muy buenos días. Qué gusto poder saludarle, hermana Flor. Gracias a Dios, saludos para sus hijos. Bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en Ezequiel capítulo 13. Hoy vamos a leer del capítulo 13 al 15. ¿Recuerda usted que el día de ayer leíamos en el libro de Ezequiel, en los capítulos anteriores, cómo la gloria de Jehová se aparta del templo y se aparta de Jerusalén? Y qué triste todo lo que le permitió Jehová a Ezequiel observar de las prácticas lamentables que se estaban llevando a cabo adentro del mismo templo. Entonces, bueno, de manera analógica, decíamos ayer, el templo somos nosotros, el templo vivo somos nosotros, y qué triste es que el Espíritu Santo venga y se asome adentro del templo y encuentre que todavía practicamos cosas que desagradan a Cristo. De manera analógica veíamos así como Ezequiel se asomó adentro del templo y observó a los líderes religiosos practicando la idolatría. De la misma manera el Espíritu Santo viene y quiere entrar a este templo, quiere entrar a este tabernáculo en donde viene a morar, pero encuentra pecado y le es imposible estar. Así como se retiró la gloria de Jehová en la lectura que veíamos el día de ayer del templo y de la ciudad, de la misma manera la presencia de Jesucristo se aparta de nosotros, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Dios ama a su creación, pero aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de que si cometemos pecado del tipo que sea, pedirle perdón al Señor, al Señor Jesucristo, pedirle perdón al Padre en el nombre de Cristo Jesús, porque Cristo viene pronto, hijos. Jesucristo viene pronto y es necesario que estemos bien delante de su presencia. Mi hermana Marta, mi hermana Marta, Dios te bendiga, mi hija chaparrita preciosa. Mi hermana Leticia Carrillo, Dios me le bendiga, mi hermana Leticia Carrillo. Saludos para su esposo, saludos para toda su familia, hermana Leticia, gracias al Señor. Ezequiel capítulo 13. Tiene por título Condenación de los falsos profetas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: Ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová? Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, hablando de los falsos profetas, estos vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, ¿no habiendo yo hablado? Y ven ustedes que esta misma expresión la escuchamos mucho hoy en día. Personas que toman el púlpito, personas que toman estos medios para compartir el mensaje de la palabra de Dios, y termina resultando el mensaje de la palabra de ellos, y termina resultando en adquirir beneficio material solo para ellos.
explotando la fe de la feligresía. Entonces tengamos cuidado de esos profetas que dicen que el Señor les dio mensaje y como leemos en su palabra, Él no les ha dado nada. Tengan cuidado. Muchas veces somos dados a tomar el lugar y empezamos a decretar, empezamos a declarar, empezamos a repartir promesas que Dios no ha dado. Empezamos a dar palabra a las personas que Dios no les ha enviado. Tengamos cuidado con cómo nos paramos. A veces nos gana la emoción y este tipo de expresiones de decretar, de declarar, de arrebatar, son expresiones que a mucha gente les gustan, pero que debemos de tener cuidado porque no están fundamentadas en ningún mandato que el Señor dio. Gloria a Dios por aquellos, porque yo sí creo que en la actualidad hay profetas y apóstoles, sí lo creo, Asambleas de Dios también los tiene. Pero normalmente no andamos con la banderita, soy el profeta y vengo a traerles una palabra. Normalmente no anda así. El profeta y el apóstol anda buscando hacer la obra de Cristo. Anda buscando levantar obras, anda buscando llenar esa obra, instalar un pastor e irse a la que sigue. Trabaja para proveer para la obra y para que ésta siga adelante. En cambio vemos en la palabra de Dios, tanto en esta lectura del Antiguo Testamento como del Nuevo, como el falso profeta iba y como sanguijuela se incrustaba en la iglesia y trataba de vivir a expensas de la iglesia, hasta que se hizo el escrito, el edicto, el escrito por ahí que se hizo, no traigo ahorita el nombre de ese escrito, que la iglesia elaboró con el fin de que el profeta y el apóstol fuera y máximo estuviera 1 o 2 días, y no se le diera más que lo necesario para ir a la iglesia que seguía. No estaba ahí sobre la autoridad del pastor. Y qué bueno este escrito, qué bueno esta carta, porque en la actualidad, si se da cuenta, llega y quita la autoridad del pastor. El profeta y el apóstol no son mayores que el pastor en la iglesia. El pastor es el responsable. Por eso es necesario que la iglesia sepa esto, que usted como feligrés sepa esto, para que no se deje arrastrar por un título, para que no se deje arrastrar por una expresión que se oye bonito, pero que no tiene un trasfondo, como lo que estamos leyendo ahorita. Porque mire, lo que le puede pasar a las personas que andamos declarando y decretando cosas que Cristo no nos dio. Dice el versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, di a los recubridores con lodo suelto, que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí que cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Buenos días, hermana Julieta, Dios le bendiga. Imagínense qué triste. Uno de los requisitos para comprobar que el profeta es de Dios y que la palabra de profecía que está dando viene de parte de Dios, uno de los requisitos es que la profecía que está dando tenga fecha de caducidad y que al llegar la fecha de caducidad se cumpla. De lo contrario, dice la palabra de Dios que es falsa
la profecía que se está dando. Se tiene por falso profeta al tal. Y en aquel entonces era apedreado. Entonces tengamos cuidado con las profecías que van y dan a la iglesia. Normalmente son profecías de palabras de la palabra de Dios generalizadas. Dios bendecirá, Dios proveerá, Dios restituirá, Dios perdonará. Y bueno, empiezan a decir N cantidad de cosas, haciendo que se endulce el oído, pero la realidad es que no trae ningún fondo. Cuando da una profecía y da una fecha de cumplimiento, no vamos a esperar que la fecha de cumplimiento llegue para entonces ver si es en realidad un profeta de Dios o un falso profeta. Muchas de las veces en la misma iglesia Dios levanta a uno de los hermanos para dar un mensaje a la iglesia, le da una visión, le da una revelación, le da un sueño y le da la interpretación, y el feligrés lo único que hace es comunicarlo a la iglesia. Y tiene que tener de igual manera una fecha de vencimiento, y en ninguna manera quiere decir que él es un profeta. Solo es un instrumento. Y muchas de las veces Dios agarra a un instrumento que no está santificado. Para vergüenza de la iglesia, levanta a alguien que tiene que decir: por cuanto no encontré un vaso honroso, un vaso limpio, estoy utilizando este vaso. Imagínense que el Señor hable a la iglesia de esa manera. Qué pena, qué vergüenza. Dios bendiga a mi hermano Luis Ignacio. Dios te bendiga, hermano Luis, muy buenos días. Mi hermano Capistrán, Dios te bendiga, hijo. ¿Cómo seguiste de tu pie, hijo? Ya no supe yo, Carlitos ya no me ha platicado. Esperemos que estés bien. Esperemos que ya haya pasado toda la aflicción y el susto del accidente, hijo. Esperemos en el Señor que ya todo esté bien. Bien, dice el versículo 15: cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared ni los recubrimientos. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Saben que la mujer es más sensible a las cosas del Señor, pero también a veces es más sensible a las cosas que si no se informa bien, a veces se mete en prácticas que desagradan al Señor y creen que están haciendo lo correcto. Y abrazan con tanta fe eso que practican, ese trabajo idólatra que practican, que no quieren escuchar la verdad del Evangelio, la verdad que Cristo tiene para la persona. Le dice a las mujeres: y di, así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Está hablando de trabajos de hechicería, de brujería, de amuletos. Y miren, a veces estamos tan ignorantes al no leer la palabra de Dios que nos prestamos a este tipo de brujería, porque ese es el nombre que recibe cuando participamos de actividades en la iglesia y no conocemos el trasfondo. El pastor que se quita el saco y que le pasa su unción poniéndole el saco a otra persona. Hermanos, leamos la palabra de Dios. Estas brujas hacían lo que sería parecido a un saco para ponérselo a otra persona, para que a través de un encantamiento, para que a través de un hechizo, la persona o muera o viva. Porque la brujería para eso se utiliza, para hacer un mal o para acarrearse un bien.
pero no queremos pagar el precio por el lado divino y nos vamos por el lado maligno y hacemos una inversión y esperamos siempre el favor. Revise usted en toda la hechicería así es. No me cae fulano, no me cae fulana y le procuro un mal. Y le preparan un brebaje, o le preparan un alimento, o le hacen un hechizo ahí, cosa baratija y cosa inmunda en medio, y van y se le entierran en una maceta, y anda uno viendo mugrero y medio después. La persona, quiero que me escuche bien, la persona que está cubierta con la sangre de Jesucristo es inmune a este tipo de hechizos. No tenga temor. Si usted está caminando en obediencia al Señor Jesucristo y a su palabra escrita, usted no tiene por qué temer este tipo de hechizos, porque está cubierto con la sangre de Cristo. Pero si somos cristianos sancochados, que nos gusta andarnos metiendo en donde no nos llaman, y me refiero a las prácticas, a las prácticas idolátricas que desagradan a Cristo. Si eres de esos cristianos que te está yendo mal y vas a que te barran, si eres de esos cristianos que no te está yendo bien económicamente y vas a pedir un amuleto o algo para rociar en la casa para atraer la riqueza, hermano, estás abriendo una puerta que te va a costar muy caro. Así que tengamos cuidado dónde nos estamos metiendo y sobre todo qué estamos consumiendo. Todo alimento que va a la boca, usted sabe que se debe de orar al Señor. Pero ya lo tenemos como rutina, que lo tenemos, los comemos y ni nos acordamos de darle gracias al Señor. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de ir siempre cubiertos con la sangre de Cristo. Dios te bendiga, Laurita. Muy buenos días, hija. Dice el versículo 20, por tanto así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano. Y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo, porque así es la brujería. Lamentablemente así es. Y tenemos que tener cuidado, porque hay gente que no cree en el diablo, hay gente que no cree en la brujería, hay gente que no cree en el infierno. Pero hermanos, si nosotros caminamos con esos cantos y con ese pensamiento de machacarle la cabeza al diablo y de pisarle la cola, estamos caminando en una fábula en la cual creemos que sin tener en la cobertura de Jesucristo vamos a andar haciéndole frente a las huestes de maldad. Tengamos cuidado, porque son reales y son poderosas. Y si nos descuidamos son muy destructivas. Ese es el trabajo del enemigo: matar, destruir, acabar con la vida de los adoradores de Jesús de Nazaret y de toda la humanidad. Al enemigo no le interesa a nadie. Te favorece, te respalda en hacer lo malo, en cometer pecado, pero en la primera oportunidad que tiene te exhibe en tu pecado y te despoja de todo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Capítulo 14 del libro de Ezequiel. Juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo, en modo alguno, consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles:
Así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Siempre el Señor dando la palabra de alerta, dando el medio preventivo, dando la oportunidad de que la persona sea restaurada, y ya nosotros en nuestro libre albedrío tomamos la decisión. Obedecemos a Cristo y salvamos nuestra vida tomando esa oportunidad que nos da de abandonar el pecado que tenemos encima de nosotros, o permanecemos en nuestro engaño creyendo que podemos burlar a Dios. Versículo 7. Por cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y le cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado, y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Mire, esto está muy interesante. Aquí el castigo es igual para el que consulta al falso profeta como para el falso profeta. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros en la actualidad? Muy sencillo, hijos. A veces en las iglesias hay falsos pastores. A veces en las iglesias hay pastores que toleran falsos feligreses, que toleran el pecado de hermanos en la iglesia. ¿Qué es tolerar el pecado? Es que usted sabe perfectamente que esa persona está cometiendo pecado y no le dice nada. No se le exhorta. ¿Y por qué no se le exhorta? Pues porque económicamente hay un beneficio, o porque hay algún tipo de beneficio en soportar el pecado del tal. Tengamos cuidado, porque esta palabra profética que está dando Jehová a través de Ezequiel al pueblo de Israel también puede ser sobre de nosotros. Si estamos actuando como falsos pastores, tolerando el pecado en la iglesia, abrazando el pecado en la iglesia, va a venir juicio no solo contra el falso pastor, contra el falso líder, el falso maestro. Va a venir el terror de Jehová también sobre de aquel que está practicando el pecado. Lamentablemente, hermanos, es muy aborrecido un hombre o una mujer de Dios que no tolera el pecado. Son personas aborrecidas, no las tolera nadie. ¿Por qué? Porque no toleran que los que le rodean estén practicando el pecado con toda libertad. Y Dios les pone el sentir de hablarles. Dile, háblale. Entonces, no acarriemos problema en nuestra vida. Si usted está conviviendo con alguien que sabe que está cometiendo pecado, si usted está conviviendo con un hermano en Cristo que usted ya se dio cuenta que está cometiendo pecado, exhórtelo, háblele, dígale. Mira, la palabra de Dios dice en Ezequiel, en el capítulo 13, en el capítulo 14, del versículo 8 en adelante, lo que te puede venir si perseveras en tu pecado. Porque si usted no le dice nada y la persona muere, la sangre de esa persona le será reclamada. Lo acabamos de leer en capítulos atrás de Ezequiel. Entonces, si queremos librarnos
de que nos acusa el Señor de esa sangre que no la advertimos, digámosle, ¿qué es lo peor que pueda pasar, hermano? Dígame, ¿qué es lo peor que pueda pasar? ¿Que te deje de hablar? ¿Que te elimine del Face? ¿Que te saque del grupo en donde tenía del WhatsApp? ¿Que te corte su amistad? Hermano, pero lo habrás librado, porque ya le dijiste, ya le hablaste, ya le exhibiste su pecado, y ni modo, esto así es. Y claro, hay que tener amor para exhortarle, hay que tener amor para decirle, porque algunos somos buenos para sacar la espada, para desenvainar la espada, para exhortar y para decir, pecador, te vas a ir al infierno. Pero no tenemos, no nos atrevemos a observar que así en la condición en que se encuentra él, yo también algún día me pudiera encontrar. Porque nadie estamos exentos, hijos. Nadie. Yo no puedo decir, estoy firme, ya no voy a caer. Cuidado, la palabra de Dios dice que cuando nos sintamos firmes, miremos que no caigamos. Entonces, si vas a exhortar a alguien, sea quien sea anciano, sea joven, sea mujer, sea hombre, exhortémosle con amor y exhortémosles con lo que dice la palabra de Dios. No lo exhorte con sus prejuicios, porque a veces le damos mucho énfasis a nuestros prejuicios. Le voy a mencionar un prejuicio, se llama legalismos. A veces andamos condenando al infierno a las mujeres porque van a la iglesia con pantalón. Y nos acercamos y le decimos, usted perjura, se va a ir al infierno, viene a la iglesia con pantalón. Y algunas otras denominaciones mandan al infierno a la mujer porque se pinta el pelo, porque se arregla, porque se pinta las uñas, porque se cuelga un collarcito, y ya las mandaron al infierno. Tengamos cuidado con eso. Conozcamos la palabra de Dios. Veamos lo que es el verdadero pecado que desagrada al Señor. Y procurémonos en esa parte. ¿Conoces a una persona que está en infidelidad? Dile. Oye, yo conozco a tu esposa. No seas ingrato. Y te veo cómo estás coqueteando con esa persona. El Señor te reprenda y dígale lo que le tenga que decir y adviértale. Mira, yo te he visto. Y mi responsabilidad es avisarle a tu esposa. Pero muchas de las veces, como son nuestras amistades los que andan practicando la infidelidad, nos justificamos diciendo, a mí no me corresponde decirle a su esposa. Hermano, desde el momento que se enteró, a usted le corresponde porque se ha vuelto cómplice. Cuando alguien se acerca y le dice, oye, te quiero decir algo en confianza, pero no se lo digas a nadie. Fíjate que te estoy teniendo que ver con otra persona. ¿Tú cómo ves? Pues yo cómo veo. Pues que estás mal, que estás en pecado. Y que le tienes que decir a tu esposa o a tu esposo. Porque si se entera por otro lado que andas de infiel, te va a ir peor. Y si no se lo dices tú, se lo tengo que decir yo porque ya me avisaste. Porque me estás haciendo cómplice. Hermano, porque si no le hace así, después cuando se entere y que sepa que usted ya estaba enterado, el mismo odio con que le tenga a su pareja infiel, a su cónyuge infiel, es el mismo odio que le va a tener a usted. Y no solo a usted, sino a lo que usted representa. Y va a decir, todos los cristianos son igual, falsos e hipócritas. El pastor sabía y no me dijo nada. Yo sé que es muy difícil, yo sé que no es fácil, pero es necesario. Vivimos tiempos peligrosos, estos son tiempos peligrosos. Son tiempos en donde no nos podemos dar el lujo de ir caminando con pecado encima, porque en cualquier momento la vida se nos va a acabar o Cristo va a venir. Son tiempos peligrosos, observe alrededor. Ya están todas las señales necesarias para que el anticristo establezca su reino. En cualquier momento va a venir Jesucristo y necesitamos estar preparados. Tanto el que está pecando, apartarse del pecado, como el que convive con un pecador y no le dice nada. Yo sé que lo que le estoy diciendo no está fácil ni está bonito.
Y yo sé que usted convive con personas que están cometiendo pecado de algún tipo y usted lo tolera. No lo ve bueno, pero lo tolera y convive con él. Y hasta el otro llega a pensar, mira, me parece bueno. A veces hasta en mismos cristianos. Se juntan a veces varones cristianos para convivir y empiezan a compartirse pornografía, empiezan a compartirse de su delito y de su pecado, ahí reunidos, y en la iglesia ahí están santificándose. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado, hermano, porque Cristo viene pronto, y vea usted lo que le va a pasar a aquellos que practican el pecado y los que consultan a ese tipo de personas que cometen pecado. Dice el versículo 11, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Jackie, muy buenos días, hija, Dios te bendiga. Y dice el versículo 12, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, escuche bien, y estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Y si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos, ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que no serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando veréis su camino y sus hechos, y conoceréis que no son sin causa todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Emanuel, Dios te bendiga, hijo, buenos días. ¿Se fija usted? Aún aunque estuvieran Noé, Daniel y Job intercediendo por el grado ya de pecado y de colmo de pecado en Israel, ni aún así sería librado nadie, solo ellos tres mismos. Esto que estamos leyendo es terrible, porque a veces, hermanos, colmamos con nuestro pecado tanto al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo, aunque haya un justo en medio de toda esa familia pecadora, ni por la intervención de Él tendría misericordia de esos pecadores. Así que no abusemos de la gracia que nos ofrece Jesucristo. No abusemos de ella. Tomemos la oportunidad que Jesucristo nos ofrece en este momento de ponernos a cuentas con Él. Tomemos la oportunidad que Jesucristo nos da en este momento de lo que estamos aprendiendo
y exhortemos a aquellos de nuestra casa que están en pecado. Hagámoslo, no abracemos su pecado, no lo toleremos, no nos justifiquemos a nosotros mismos diciendo, pues ellos ya saben, pues ellos ya están grandes, pues ellos saben lo que hacen. No nos justifiquemos, al contrario, hablémosle, sea quien sea, digámosle, para bien de él y para bien nuestro, para que la sangre de ellos no nos sea reclamada. Entienda usted que esto es muy, muy delicado, hermano. Para poderle hablar a alguien de su condición de pecado, tengo que observar primero la mía. Porque si resulta de que voy a exhortar a alguien que anda de fisgón observando a otras mujeres y coqueteando, pero resulta de que yo tengo un amante y voy a la iglesia y predico y hablo de Cristo, obviamente que no tengo autoridad y estoy en igual o peor condenación que al que quiero exhortar. Y lo que es más lamentable, la gente que nos rodea nos conoce, las personas que nos rodean nos conocen. Hemos estado leyendo en capítulos anteriores el efecto que produce un hijo de Dios en medio de un pueblo, en medio de una multitud de pecadores. El efecto que debe de procurar es que los que le rodean sean salvos. Pero por favor, hermano, si el Señor Jesucristo nos ha puesto en medio de personas para rescatarlas y en vez de rescatarlas nos divertimos con su pecado, nos divertimos con sus faltas, nos divertimos con sus chistes de doble sentido y con su manera de desagradar a Dios, nos volvemos más aborrecibles que ellos. Tengamos cuidado, porque queremos que se sientan a gusto, porque queremos solaparlos para no incomodarlos y resultamos peor que ellos. Y perdemos la salvación con que Cristo nos ha salvado. Así que yo quiero invitarle, si usted está conviviendo con una persona, conforme a la lectura bíblica, hermano, conforme a lo que estamos leyendo, yo quiero exhortarle, yo quiero motivarle. Si usted está conviviendo con uno que dice que es hermano en Cristo, pero que lo único que hace es hablar pecado, lo único que hace es participar del pecado, y usted ya lo observó, hermano, no te justifiques diciendo, bueno, si él lo hace, yo puedo, en ninguna manera. Y también tengo que decirle, conforme a lo que hemos leído, si usted no le exhorta, el Señor lo va a ver igual o peor que el que comete pecado. Porque acabamos de leer que tanto el que lo practica como el que se acerca a convivir con él, le va a ir igual. Entonces, si ya identificamos a la persona con la que estamos conviviendo y nos estamos dando cuenta que no es de bendición, pero me cae bien, que no es de bendición, pero me siento a gusto, que no es de bendición, pero me gusta su forma de ser y de hablar, entonces hagamos un autoanálisis. ¿Nos sentimos bien conviviendo con el pecado? Es porque Cristo ya no está con nosotros. Es porque Cristo te ha dejado. Y si tú te volteas a ver alrededor y dices, no, Cristo está conmigo porque soy prosperado, entonces tendrías que analizar cuánto tiempo te va a durar esa prosperidad. ¿Cuánto sin la presencia de Cristo? Porque es Cristo el que nos da la gracia, la sabiduría y la provisión. Y así como a Él le place dar, también le place quitar. Si nosotros no vamos caminando conforme a lo que le hemos prometido. Conozco muchas personas que le han prometido a Cristo que con sus riquezas bendecirán el reino de Dios aquí en la tierra. Y no lo han hecho. Conozco muchas personas que tienen ministerio, pero que prefieren desgastarse en las cosas del mundo, prefieren desgastarse en el afán, prefieren divertirse con el que practica el pecado. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Aquí lo estamos leyendo, no es cuestión mía, es lo que estamos leyendo. ¿Cuánto tiempo le iba a durar el teatro a estos falsos profetas? ¿Cuánto tiempo le iba a durar ese gusto a los que consultaban a estos falsos profetas? ¿Cuánto tiempo les iba a durar el gusto a estos de Israel que en lugar de buscar obedecer a Jehová,
se divertían y se daban deleite con aquellos que practicaban el pecado. Es lo mismo que nos está diciendo el Señor ahorita. Iglesia de Cristo, pueblo de Dios, el Señor nos ha rescatado y Jesucristo viene pronto. ¿De qué color están tus vestiduras? ¿Realmente están blancas? Porque el pecado es oscuro, porque el pecado mancha. Hace unos días estaba observando una porción de un video de una película, en donde en ese video habían fabricado una nueva droga, pero esa droga, cuando la consumían, cuando la inhalaban, esa droga los manchaba de un polvo fosforescente que hacia la luz simple no se veía, pero que a la luz tenue se veían las manos todas blancas, fosforescentes las manos y la boca y la nariz, y que ese polvo, todo lo que tocaban lo manchaba de ese polvo. Si a ti te agarraba alguien así, te quedaba en la luz así tenue, los dedos pintados por ese polvo fosforescente, que era muy difícil de quitarlo y que les favorecía mucho para drogarse. El pecado así se manifiesta en nosotros. Nosotros andamos así delante de Dios. Se nos ve ese polvo fosforescente. La gente te ve ese polvo fosforescente. El pecado se ve. Una persona que está viviendo en pecado y que Jehová se ha apartado de él, que Jesucristo se ha apartado de él, se le ve inmediatamente. ¿Por qué, hermanos? Porque con las personas que convivimos son de espíritu afín al nuestro. El ideal es que las personas que nos rodean se hagan afines al espíritu nuestro, no nosotros al de ellos. Jesucristo te ha levantado, Jesucristo te ha perdonado, Jesucristo te ha proveído para que en el lugar donde tú estés seas profeta de tu propia casa, seas predicador de tu propia casa, de las personas que te rodean. Te ha puesto en ese lugar donde trabajas, donde estudias, para que seas predicador, portador de la palabra de Dios. Pero resulta de que terminamos con el mismo polvo fosforescente también nosotros. Y damos testimonio de dónde anduvimos. Y damos testimonio en la nariz de todo lo que inhalamos. El enemigo siempre nos va a exhibir, hijos. El enemigo está logrando su objetivo en esta pandemia. Esta pandemia era con el fin de que la iglesia se afianzara en la cruz de Cristo, de que la iglesia se fundamentara en la obediencia a la palabra de Dios. Mas, sin embargo, lo que estoy observando como pastor, y de acuerdo al comentario de otros consiervos que conozco, es que observamos una iglesia que se está enfriando, que está platicando con el diablo. ¿Y por qué digo que está platicando con el diablo? Porque el diablo les está susurrando: no te visitan. Y el Hijo de Dios dice: sí es cierto, no me visita. No tienen culto. Y los de la vuelta sí tienen. Sí es cierto, mi pastor es de poca fe. Mejor ya no voy a esa iglesia. Es más, ya no les voy a hablar. ¿Ya te fijaste que están felicitando a todo el mundo y no te mencionaron a ti en el Facebook? Empezamos a platicar con el diablo. Y el espíritu se enfría. Porque no leemos la Biblia, porque no oramos y nos justificamos diciendo: pues es que no hay culto. Para eso son estas transmisiones. Para eso es esta lectura bíblica. Porque a veces nos da mucha flojera leer la Biblia, pero podemos oír el relato bíblico. Porque dice la palabra del Señor, porque del oír, la palabra de Dios, ¿verdad? Porque del oír viene la fe que salva, la fe que te ayuda a permanecer firme en el Señor Jesucristo. Entonces, tengamos cuidado de lo que Jesucristo nos ha dado, que lo estemos invirtiendo bien en este tiempo, sobre todo en este tiempo, en donde muchas personas su espíritu se está enfriando.
en donde muchas personas ya no han regresado a la iglesia. Somos 150, más o menos. Y en este culto presencial nomás fueron 30 personas y era aniversario. En los aniversarios siempre rentábamos mesas y sillas porque sabíamos que no íbamos a caber. Yo quiero pensar que a lo mejor los 120 que no fueron posiblemente son ancianos, embarazados, son niños, tienen algún tipo de enfermedad, a lo mejor son hipertensos, son diabéticos, tienen algún tipo de enfermedad que les impidió ir a esos 120. Quiero pensar así. Y están justificados. Pero si estamos dejando de ir porque el enemigo nos ganó, porque el enemigo nos susurró y le obedecimos y nos enfriamos y ya no queremos saber nada del pastor, de la iglesia y mucho menos de Cristo, tengamos cuidado, hijos. Cristo viene pronto. Y así como esta lectura nos invita a exhortar al que está pecando, también nos exhorta a nosotros como hijos de Dios a que motivemos a nuestros familiares, a las personas que conocemos que se están apartando de Cristo, a que regresen al redil. Y yo estoy de acuerdo, si no quiere regresar a la iglesia donde se congrega, bueno, búsquese una iglesia perfecta, en donde el pastor sea de fierro, que no se cansa, que trabaja, que visita, que abre el culto, que se presenta en el hospital con los enfermos de COVID y de todo, y que anda sin cubrebocas y que dice la fe está sobre de mí, yo soy un siervo de hierro. Búsqueselo así. Hay muchos por ahí. Pero busque a Cristo y no pierdas la salvación de tu alma. Capítulo 15, ya para terminar. Capítulo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Aquí se le hace una analogía al pueblo de Israel como un sarmiento, como una raíz de vid, como un tallo que no sirve para usarse nada. Que cuando ya quitas las uvas y se seca la madera, no sirve más para que echarse al fuego. En esta analogía, de la manera en que el Señor puede desechar una parra, una vid, si no da fruto, ¿se fijan que es la misma analogía que hace Jesucristo en el Nuevo Testamento? Él es la vid verdadera y nosotros somos los sarmientos injertados en la vid verdadera. Es un injerto. Esto es hermoso. Usted puede cortar una ramita. Usted puede cortar una ramita de una planta y la puedes injertar en otra. Haces una incisión y la injertas y luego le pones su parchecito y ahí
toma vida ese injerto, se adhiere, toma de la savia de donde fue injertado. Somos injertados en la vid verdadera, que es Jesús de Nazaret. Dice mi hermana Laurita: yo dejé al enemigo entrar a mi vida y fueron años de depresión, angustia y tristeza. Le doy gracias a Dios que nunca me soltó de su mano, y ahora cada prueba en su nombre es triunfo. Me falta mucho para ser merecedora, pero oro a Dios todos los días que llene de su espíritu y de su misericordia. Dice Laurita: me falta mucho para ser merecedora. El hecho de buscar a Cristo ya nos hace merecedores, hija. El más vil pecador, si se arrepiente de su pecado, por más vil que haya sido, si se arrepiente de su pecado y recibe a Cristo como su Salvador personal, y empieza uno a caminar ese camino que Jesucristo traza a través de su palabra y nos guía a través de su Espíritu Santo, somos merecedores. Laurita, toma la identidad que Cristo te está dando. Eres una hija de Dios. Toma esa identidad. Tú tienes a Cristo. Tú ya eres de Cristo. Toma esa identidad. Eres hija de Dios. Y camina con esa identidad. El pasado el Señor ya lo sepultó. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y con esa identidad nos movemos, y con esa nueva identidad exhortamos. Y le hablamos a la gente, y si la gente nos dice: sí, pero acuérdate que tú eras esto y esto y esto otro, y hacías esto y hacías esto otro, usted le va a decir: sí, tú lo has dicho, yo lo hacía, pero ahora esta es mi identidad, y no es mía, Cristo me la dio, y me muevo en esta palabra, y me muevo en obediencia a esta identidad de Cristo, y en el nombre de Jesucristo te digo, y empiécelos a repasar. Porque a veces los hijos se nos revelan diciéndonos: ¿y tú quién eres, papá? Si tú eras peor. Tú lo has dicho, mijo. Yo era peor. Hermanos, pero vuelvo a lo mismo. Si queremos exhortar a alguien y Cristo ya nos perdonó el pecado, pero seguimos todavía participando de ese pecado y nos ven y saben cómo somos, no tenemos autoridad. Es más, no tenemos identidad. Perdemos la identidad. Tenemos que identificarnos bien. Vamos, es como los del partido del fútbol. Hay personas, Monterrey tiene 2 equipos, tiene Monterrey y Tigres. Vas al estadio y te pones tu camisa de Tigres y va ganando Tigres y estás con tu camisa bien orgulloso, pero pierde Tigres. A la salida te quitas tu camisa de Tigres y te dejas abajo la que traías de Rayados. Y sales bien contento festejando con los Rayados. A veces así somos los cristianos. Vamos a la iglesia con nuestra camisa de Jesucristo, pero apenas llegamos a la casa o llegamos al lugar donde trabajamos y nos ponemos la camisa del mundo y practicamos y vivimos como los del mundo. Traemos encima la camisa de Cristo, pero debajo todavía están todas las cosas que nos agradan del mundo. Tenemos que definirnos, o somos fríos o somos calientes. Porque si permanecemos tibios, tarde o temprano el Señor nos vomitará de su boca. Hermanos, vamos a orar al Señor, porque usted se tiene que ocupar y yo voy a ir a hacer donas. Quiero pedirles, por favor, que me ayuden a estar orando por mi papá. Me acaba de mandar un mensaje mi hermana Marta. Mi papá está internado. Mi papá ya es un hombre anciano, ¿verdad? Es un hombre de 90 años, que ya está muy anciano, ya está muy débil. Hubo que internarlo. Ya venía con una secuela de donde ya empezó a decaer su apetito y empezó a decaer su estado de ánimo. Ya se la pasaba más dormido. Yo sé que el Señor ya lo está llamando a su presencia, y yo no oro para que lo sane. Yo oro para que el Señor le dé descanso. Yo oro para que el Señor
extienda su mano y espero en Cristo Jesús que Él se haya arrepentido de sus pecados. Porque cuando yo lo fui a ver ya hace 2 años, que supe que mi papá vivía todavía y que tuve la oportunidad de acercarme a él, ya daba unos matices así de que no recordaba a las personas. Yo confío en Dios que algunos de mis hermanos que convivían con él, que estuvieron siempre con él, la flaquita siempre convivió con él y la flaquita es de Cristo y sus hijas son de Cristo. Yo confío en el Señor que alguna de ellas le haya presentado a Cristo a mi papá y mi papá se haya arrepentido de su pecado. Mi papá es un hombre que toda su vida fue de un carácter muy fuerte. Pero a mí no me toca juzgar el carácter ni lo que hizo mi papá. De eso se encarga Cristo. Yo quiero pedirles que oremos para que el Señor le dé descanso y le dé fortaleza a todos sus hijos. Ya se me olvidó cuántos somos. 16 o 18, no sé. Le dé fortaleza a todos y cada uno de sus hijos y le dé descanso a mi papá. Le provea a los que los están cuidando, porque hay gente que cuida, hay unos de sus hijos que cuidan a mi papá. Le provea lo necesario a ellos que lo están cuidando y que fortalezca a cada uno de ellos. También ruego de sus oraciones por un proceso legal que está atravesando nuestra hermana Tere en lo relativo a la adopción de Sammy. Ese proceso estamos orando para que ya termine y pueda recuperar todos los papeles de Sammy y meter a la escuela a Sammy con sus apellidos nuevos. Ayúdeme a orar por este proceso, por favor. Ayúdeme a orar por muchos hermanos en Cristo, de familiares suyos que me está escuchando, que están convalecientes, que están padeciendo algún tipo de enfermedad o de dolor muscular o físico. Ayúdeme a orar por ellos. Tenemos el sobrino de mi hermano Oscar Flores, su sobrino que se accidentó en la moto y pues lamentablemente hubo que amputarle el pie. Oremos por todos ellos, hijos. Oremos por todos los papás que ahorita, sobre todo las mamás, por todas esas mamás que ahorita ya están sus hijos en clase y que se tienen que hacer cachitos. Se tienen que hacer cachitos esas mamás para atender a sus hijos y para atender al esposo que a veces tiene el trabajo ahí en la casa también. Oremos por todas ellas. Que el Señor les redima su tiempo. Que el Señor les dé fuerzas. Y que el Señor les dé gracia y entendimiento para estos cambios que estamos viviendo. Dice mi hermano Alfredo que oremos por la hermana Cristina, que su papá falleció ayer de COVID por resignación. Claro que sí, hijo, vamos a estar orando por la hermana Cristina, por tu primo Alfonso y por su hijo Caleb por salvación. Claro que sí, vamos a estar orando por ellos. Vamos a estar orando, hermanos, también por nuestras hermanas que están esperando bebé. Algunas de la lista que tenemos, algunas ya se les está acercando su tiempo. Que el Señor Jesucristo les dé victoria en su alumbramiento. Dice mi hermano Alfredo que oremos también por su papá, Alfredo Valdés, por salvación. José Alfredo, tengo que decirte que tu regreso al camino, conforme a lo que testificabas el domingo en la iglesia, en el aniversario de la iglesia, tu regreso a Cristo es para eso, hijo. Tu regreso a Cristo es para hablarle a Alfonso, para hablarle a Caleb y para que le hables a tu papá. Y les vas a poder hablar a José Alfredo, les vas a poder hablar en la medida que permitas que el Espíritu Santo de Dios te separe y te consagre.
En la medida que tu testimonio les dé evidencia de que Cristo está en ti. Porque ahorita el proceso es de que vean el cambio que Cristo opera en nosotros. Y se ve. Es un cambio que se ve porque es fruto de Dios. Y Dios, por medio de ese fruto, de ese cambio que está haciendo en ti, serás testimonio vivo para poder hablarle a toda tu familia y a todos los que te rodean, Alfredo, porque estás rodeado de personas que necesitan de Cristo. El lugar donde trabajas son personas que necesitan de Cristo, pero tienen que ver en ti tu caminar cristiano. Tienen que ver en ti tu entrega y tu dependencia de Jesús de Nazaret. Que ellos puedan decir, yo quiero lo que ese joven tiene, yo quiero lo que Alfredo tiene. Y tienes a Cristo, hijo. Y Cristo te va a levantar a hacer cosas inimaginables, Alfredo. Así que santifiquemos cada día más nuestra vida, guardemos nuestro testimonio, todos los que me están oyendo, y yo me incluyo primero antes que todos ustedes, para poder trazar la palabra no solo con denuedo, sino con convicción. Y poder hablarle a las personas, ¿verdad? Y estar orando los unos por los otros. Oremos al Señor, hijos. Bendito Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz y es como espada de doble filo que traspasa nuestra carne, nuestros huesos, que traspasa nuestros tuétanos, Señor. Y tu palabra debería de quedar incrustada en nuestra vida y de que la pongamos por obra. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo ayude a que tu palabra se amalgame en nuestra vida, a que tu palabra quede guardada en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Que tu palabra nos dé la fortaleza, que tu palabra nos dé el ánimo, la autoridad, que tu palabra nos dé el denuedo y la convicción para hablar tu palabra, mi Dios, para hablarles de Cristo a los demás, para que esta oración llegue al cielo, mi Dios, para que esta oración no tenga estorbo, Señor, para que aquellos que están convalecientes, tú los veas, Señor, tú los escuches y tú por tu amor y misericordia hagas algo, Señor. Padre eterno, te ruego por los que están internados en los hospitales, mi Dios. Sánalos, bendito Padre, sánalos. Sana, Señor Jesucristo, sus cuerpos cansados, sánalos. Permite que salgan del hospital para que den testimonio, Señor, de tu cuidado providencial. Te ruego por aquellas familias que ya han perdido a seres amados. Señor, cómo ha habido gente en estos últimos meses con pérdidas. Te ruego por cada uno de ellos que tú lleves tu fortaleza, Padre. Que bendigas con fortaleza a tus hijos. Te ruego, Padre Celestial, por tus hijas que están esperando bebé. Líbrales de toda infección. Líbrales de todo contagio, Señor Jesucristo. Guarda en tus manos la vida de tus hijas, Señor. Ayúdalas a terminar con gozo este embarazo. Guarda en salud física a sus bebés. Líbrales de todo contratiempo en su alumbramiento y permite, Señor, permite que disfruten de sus bebés. Permite que sus hijos puedan entrar a la familia, Señor, y disfrutar de ellos. Padre, te ruego, Señor Jesucristo, por tus hijos que no tienen trabajo, por tus hijos que necesitan provisión. Te ruego, Señor Jesucristo, por los hijos, te ruego por nuestros hijos espirituales que se han apartado de la iglesia. Te ruego que les devuelvas el gozo, que les devuelvas el ánimo, que regresen, Señor, a la senda angosta. Te ruego, Señor, por los que se están enfriando. Aplícales el calor con tu Espíritu Santo. Recuérdale, Señor Jesucristo, los días alegres en que dentro de tu camino, en que dentro de tu casa nos gozábamos. Que vuelva ese ánimo y ese deseo de congregarse. Que vuelva ese ánimo y ese deseo de buscar de tu rostro, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y a ti damos toda gloria y toda honra, Padre eterno. Amén y amén. Bien, amados hermanos,
Les recuerdo que hoy miércoles tenemos tarde de té. A las 7:30 se conecta nuestra hermana que le toca la tarde de té. Y a las 8 los jóvenes tienen culto presencial ahí en la iglesia, jóvenes y adolescentes. Y también por Zoom. Ahí si alguien quiere conectar a alguien de sus jóvenes o adolescentes, póngase en contacto con Brandon o con Carlos, mi hijo, para que le pase la liga. Aunque allí en la iglesia ellos, en la página de Facebook de la iglesia, ellos ahí publican la liga para que se puedan conectar más jóvenes ahí a Video Zoom y tengan convivencia ahí con el culto de jóvenes. Mañana jueves a las 8 de la mañana, con el favor de Dios, nos volvemos a conectar. La paz de Cristo quede con ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga.